Ahora vamos a comenzar con un modelo simple para la resistencia al corte utilizando la ley de Coulomb. Vamos a hacer una analogía muy sencilla entre un bloque que es empujado en una superficie friccionante y esas mismas fuerzas nos las vamos a llevar a la masa del suelo para hacer una analogía entre un bloque y la resistencia al esfuerzo cortante que se desarrolla ya en las partículas de suelo. Si alguien quiere empujar este bloque, hay que tomar en cuenta el peso de este bloque. Vamos a ponerla esta fuerza vertical como W, como habitualmente se usa en los cursos de física o de estática. Y si alguien quiere empujar este bloque con una fuerza horizontal, vamos a poner H. Recordemos nosotros que hay una fuerza que se opone a este movimiento. Esta fuerza le vamos a llamar fuerza T, una fuerza tangencial. Y recordemos nosotros también que igual al peso de esta fuerza hay una que va para acá hacia arriba, que es esa normal a esa fuerza. Pues, ¿qué es lo que evita que este bloque se mueva? Pues es la fricción desarrollada en la parte de abajo de este bloque. Esta fuerza H va a ser igual a esta fuerza T. Y recordemos nosotros que la fuerza de fricción es igual a un coeficiente de fricción por esta normal. Y si H es igual a T, pues entonces también H es igual a ese coeficiente de fricción por esa fuerza normal. Si nosotros tomamos en cuenta que la resultante de estas dos fuerzas es una fuerza inclinada que le vamos a llamar R, con un ángulo de inclinación que a este ángulo le vamos a llamar ángulo phi. Entonces nosotros pudiéramos poner este ángulo phi en función de las fuerzas horizontal y esta fuerza W. Esta fuerza W, que es el peso, va a ser igual a normal, y esta fuerza horizontal va a ser igual a esta fuerza tangencial, que es la que se opone al deslizamiento. Entonces, si nosotros obtenemos la tangente de este ángulo, la tangente del ángulo phi, nosotros recordemos que tangente es igual a opuesto entre adyacente. El opuesto, en este caso, sería esta fuerza que viene por aquí, que es la misma que H o que T, es la misma que viene por aquí. H entre el adyacente, que sería la fuerza normal o la fuerza W. Vamos a poner en función de las fuerzas externas. Si nosotros despejamos esta fuerza H, nos quedaría que H es igual a W por la tangente de phi. Y recordemos nosotros que H es igual a T, entonces T va a ser igual a W, que también es igual a N, por la tangente de phi. ¿Ok? Entonces en este bloque nosotros podemos ver que, que esa fuerza tangencial que se desarrolla en esta parte, o esa fuerza de rozamiento o esa fuerza de fricción, es igual a la normal por la tangente de este ángulo que vemos acá. Si nosotros hacemos una analogía de este bloque yéndonos hacia la masa de suelo, nosotros recordemos que esa fuerza que trata de unir a los granos, esa fuerza externa o ese confinamiento, le hemos llamado sigma n o presión vertical efectiva, ¿sí? Y esta fuerza de acá es la fuerza cortante que hemos nosotros definido ya anteriormente. Si nosotros tomamos en cuenta el momento en el que se comienzan a deslizar las partículas, vamos a llamarle presión de confinamiento a la falla, y también le vamos a llamar a este esfuerzo cortante a la falla. Esta fuerza tangencial nosotros pudiéramos compararla con esta fuerza tangencial de por acá, en la que acá vale T pero acá vale tau. Entonces tau a la falla sería igual a la normal, que en este caso la normal sería el esfuerzo efectivo vertical a la falla
por la tangente del ángulo phi. ¿Ok? Aquí está esta que nosotros le llamamos ley de Coulomb. Esta ley es muy importante para los suelos que trabajan por fricción. Hay algunos suelos que, además de que la que evite este deslizamiento sea esa fricción interna, pues también tienen otro parámetro que le llamamos cohesión. Esa cohesión es lo que se le conocen como suelos cementados. Algunos suelos tienen este término que es sigma tangente de phi más otro término que se le conoce como cohesión. Eso lo veremos un poquito más adelante. Si nosotros despejamos de esta ecuación que tenemos aquí, despejamos mu nos quedaría como t entre n. Si nos venimos de aquí para acá y pasamos esta n para este lado, t entre n nos quedaría como tangente de phi. Si nosotros igualamos t entre n y t entre n, nos quedaría que la tangente de phi es igual a mu. Y si despejáramos de aquí, phi es igual a la inversa de la tangente de mu. Esta otra ecuación también es importante y nos va a servir para algunos desarrollos posteriores. Hagamos ahora una analogía en la que tenemos un plano inclinado con dos partículas de suelo y en la que tenemos un plano inclinado, pero ahora con el bloque que veíamos anteriormente. ¿Qué fuerzas intervienen aquí? Recordemos nosotros que la fuerza que trata de unir estas partículas o la fuerza que las está confinando, la vamos a llamar nosotros esfuerzo vertical efectivo, y vamos a considerar el momento en el que comienzan a deslizarse esas partículas y le vamos a llamar a ese momento F o momento de falla. No necesariamente el suelo va a colapsar cuando comiencen a moverse las partículas, sino que va a comenzar a tener deformaciones, pero vamos a interpretarlo eso como si fuera una falla por lo pronto. Y recordemos que también tenemos una fuerza tangencial, que en el suelo esa fuerza tangencial la conocemos nosotros como esfuerzo cortante, y si esa es la falla, pues esa también. ¿Qué sucedería si nosotros hacemos una analogía entre estas partículas de suelo y sus fricciones que tienen entre ellas y la fricción que se pudiera desarrollar en un bloque? Imaginemos que este bloque tiene un ángulo de inclinación y a ese ángulo de inclinación le vamos a poner ángulo alfa. Este bloque tiene diferentes fuerzas. Una de esas fuerzas es una fuerza horizontal que trata de subirlo. El propio peso de este bloque le vamos a llamar W. ¿Okay? La normal al plano le vamos a llamar N. Y la fuerza tangencial que hemos visto anteriormente, T. Ese sería su plano de deslizamiento. Entre estas dos fuerzas también tendríamos una resultante. Una resultante, como la veíamos anteriormente, y el ángulo que forma esta resultante R con respecto a lo normal le vamos a llamar ángulo phi. Si hacemos nosotros sumatoria de fuerzas, comencemos con hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Este sería el eje X, ese sería mi eje Y, como normalmente lo hacemos. Entonces tendría como primer fuerza H. Vamos a ponerle aquí H en el sentido positivo. Luego tengo esta fuerza W que no tiene componente en el eje X, pero estas dos fuerzas que tengo por acá sí tienen componente en el eje X. Esta fuerza tiene un ángulo de inclinación de aquí hacia acá igual a este ángulo alfa, y esta fuerza T tiene un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal también con un valor alfa. Entonces, la fuerza H ya la tenemos aquí descompuesta en el eje X. La fuerza T, que viene en ese sentido, también es negativa, ¿sí?
Esta fuerza T recordemos nosotros que es el coeficiente de fricción por la normal, ¿ok? La componente en X sería el coeficiente de fricción por la normal, que sería la fuerza T. Como tenemos esa componente en el eje, en el cateto adyacente, la función trigonométrica que le corresponde sería coseno del ángulo alfa. Es negativo. Luego tenemos también una componente de n negativa menos n, y como la componente está en el lado opuesto sería seno del ángulo alfa. 1, 2, 3 componentes en X y esto es igual a 0. Ahora hagamos sumatoria de fuerzas en Y. Igual a 0. H no tiene componente en Y, pero W sí. ¿Ok? Estas otras dos componentes también, estas otras dos fuerzas también tienen componente en Y, que sería la contraria a esto, que sería la componente de T en Y también es negativa, menos mu n seno de alfa, y la componente de n en Y sería positiva más n coseno de alfa igual a 0. Vamos despejando h y despejando w de estas dos. Despejando h, aquí me quedaría mu n coseno de alfa más n seno de alfa. Y despejando w de por acá, me quedaría menos mu n seno de alfa más n coseno de alfa. Vamos combinando estas dos ecuaciones que tengo aquí, dividiendo h entre w. Divido h entre w y esto me quedaría. En el numerador vamos factorizando n por mu coseno de alfa más seno de alfa entre, acá también factorizamos n por coseno de alfa menos mu seno de alfa, y en este momento se nos cancela la fuerza n de ambas partes, tanto del numerador como del denominador. Recordemos nosotros de análisis que habíamos hecho anteriormente que h entre w es lo mismo que tener tangente de phi. O si hacemos nosotros una analogía de este plano en el que estamos analizando, en el que h sería la fuerza que nosotros habíamos tomado como la fuerza cortante, ¿sí? H es la fuerza cortante y n sería el esfuerzo normal efectivo. Entonces hagamos esa división por acá. H hemos dicho que era la fuerza cortante, lo vamos a sustituir por el esfuerzo cortante a la falla, y W habíamos dicho nosotros que es este esfuerzo vertical efectivo también a la falla, que es lo que estamos analizando toda la falla. Y aquí me queda mu coseno de alfa más seno de alfa entre coseno de alfa menos mu seno de alfa. Dividamos todo entre el coseno de alfa, a ver qué sucede. Coseno entre coseno me queda 1 y aquí me quedaría mu solamente, más seno entre coseno me queda tangente de alfa, entre coseno me queda 1, menos seno entre coseno me queda tangente. Recordemos también lo que es mu. Mu habíamos dicho que era tangente de phi. Vamos sustituyendo a mu por tangente de phi. Aquí me hizo falta poner este mu de acá de arriba. Entonces, haciendo la sustitución, mu lo vamos a sustituir por tangente de phi. Nos quedaría de la siguiente forma. Tau a la falla entre el esfuerzo vertical efectivo también a la falla. Esto sería igual. Mu decíamos que es tangente de phi más tangente de alfa
entre 1 menos tangente de phi, que es mu. Aquí también hay un error. Aquí sería, habíamos dividido entre coseno, seno entre coseno, pero es de alfa. ¿Ok? Hay que corregir esto también. Tangente de phi, que es mu, tangente de alfa. Revisen dentro de sus identidades trigonométricas y se darán cuenta que todo esto que está aquí es la tangente de una suma. O sea, la tangente de phi más alfa. Entonces, tau en la falla entre sigma n efectivo en la falla es igual a la tangente del ángulo phi más el ángulo alfa. Despejando al final me quedaría que tau es igual a sigma a la falla tangente de phi más alfa. ¿Ok? ¿Qué significa phi o qué cosa es phi? Phi es el ángulo de fricción interna y alfa es lo que se le conoce como ángulo de dilatancia. Recordemos nosotros que los suelos que presentan dilatancia son aquellos suelos que presentan picos en su resistencia. Básicamente recordemos también que es dilatancia. Dilatancia es que un suelo cuando está sometido a esfuerzo cortante aumenta su volumen. Entonces, si el suelo va a aumentar su volumen, va a presentar picos en la resistencia y aparte va a presentar ángulo de dilatancia. ¿Cómo se traduce esto a eh, a una gráfica o a una ley de resistencia Mohr-Coulomb? Vamos a verlo enseguida. Recordemos nosotros que cuando nosotros graficamos las resistencias de un suelo y estas resistencias nosotros las graficamos tomando en cuenta sus resistencias en estado crítico, recordemos que la línea de resistencia o la envolvente de falla nos queda una línea recta. La inclinación de esta línea recta es lo que nosotros conocemos como ángulo de fricción interna, recordando un poco lo que habíamos visto anteriormente. Para suelos que presentan picos, si nosotros graficamos sus resistencias en estado crítico, bueno, esas resistencias en estado crítico se vienen y se grafican en una línea recta que en un plano de Mohr, en el que nosotros graficamos en las ordenadas el esfuerzo cortante y en las abscisas el esfuerzo normal efectivo que se le está poniendo a esa probeta, me va a quedar una recta. ¿Ok? Pero para suelos que presentan dilatancia y picos en su resistencia, y nosotros graficamos ya no como resistencia última la resistencia en estado crítico, sino la resistencia mayor que tiene este suelo, también este es importante. Nosotros veremos que esta envolvente de falla ya no es una recta como la estamos viendo aquí, sino que para un tramo esto se vuelve una curva. O sea, si yo grafico estos puntos picos, pues este punto quizás sea este, aumento el confinamiento y ese punto quizás sea este. Cuando el suelo deja de presentar picos, yo voy aumentando los confinamientos, pues ya entonces vuelve el suelo, si yo grafico este punto por ejemplo, quizás sea este punto que tengo aquí, ya otra vez vuelvo a la línea de falla para el estado crítico. Si yo trazara una recta en este punto, aquí, y trazara otra recta por acá, yo a este ángulo le puedo llamar ángulo de dilatancia y a este ángulo también le puedo llamar ángulo de dilatancia. En las pruebas realizadas a este tipo de suelo, yo voy a tener un solo ángulo de fricción interna para este suelo, pero para diferentes valores del esfuerzo efectivo voy a tener diferentes valores del ángulo de dilatancia. ¿Ok? Entonces, hay que entender que la ley de resistencia que acabamos de encontrar nosotros
que nos dice que el esfuerzo cortante es igual al esfuerzo normal efectivo por la tangente de la suma de los ángulos, el ángulo de fricción interna phi más el ángulo de dilatancia alfa. Y esto sería el trazo de esta curva que tenemos aquí, y el momento en que el suelo deja de ser dilatante, ya otra vez retoma la línea recta. Si yo en estas pruebas solo grafico la resistencia en el estado crítico, yo graficara estas que tengo acá, pues graficaría las que están directamente sobre la línea. ¿Ok? Les decía que es importante no siempre voy a hacer mis pruebas para la resistencia en estado crítico. Un suelo puede tener una resistencia pico mucho mayor que su resistencia en estado crítico, y esa resistencia, al final de cuentas, el suelo también la absorbe. Es resistencia que este suelo tiene cuando estamos diseñando. Si yo diseño para las resistencias en estado crítico, siempre pudiera caer en el error de estar sobredimensionando las estructuras que yo haga. Pero si también siempre grafico con las pico, puede ser que esta resistencia pico también se pueda perder. Así que conforme vayamos avanzando en el entendimiento de la mecánica de suelos, vamos a saber nosotros, bueno, cuáles son los valores que me van a servir más para el diseño o para la utilización de estos parámetros en el objetivo de encontrar la resistencia al corte de un suelo. Existe otro tipo de suelos que se les conoce como suelos cementados. Estos suelos cementados, independientemente de que yo le aplique una presión de confinamiento a este suelo, un esfuerzo efectivo vertical, aquí inicialmente ya tienen cierta resistencia al esfuerzo cortante. Vaya, si yo le aplico a un material granular como este, le aplico o quiero conocer su resistencia al esfuerzo cortante cuando el esfuerzo sigma vale 0, pues aquí, como lo vemos, podemos ver nosotros, el esfuerzo cortante vale 0. O sea, para que un suelo granular tenga resistencia al esfuerzo cortante, este suelo tiene que tener cierto confinamiento, tiene que estar confinado, tiene que tener una presión vertical efectiva. Pero hay suelos que aquí, cuando la presión vertical efectiva es 0, esos suelos ya cuentan con cierta resistencia. ¿Ok? O sea, que lejos de partir de 0, parten de cierto valor. Y esta línea pudiera quedarme más o menos similar a esta. Esta línea, su ley de resistencia, es la que vemos acá abajo. Sigma tangente de phi, hablando de esta línea que vemos acá. Entonces, esta línea que vemos nosotros por este lado, ya no sería sigma tangente de phi, sino que ya tiene cierto valor inicial por acá. Entonces, la resistencia al esfuerzo cortante a la falla sería un valor inicial que se le llama cohesión, ¿sí? O sea, la cohesión más todo lo demás. El esfuerzo vertical efectivo tangente del ángulo de fricción interna más el ángulo de dilatancia. Este ángulo de dilatancia, cuando nosotros hacemos una prueba de corte directo, es muy fácil de encontrarse. El ángulo de dilatancia solamente es la tangente inversa de el cambio de la deformación vertical entre el cambio de medidas en X, o la deformación horizontal o la deformación vertical entre la deformación horizontal. Veremos más adelante también que el ángulo de dilatancia, recordemos que dilatancia es aumento de volumen, el ángulo de dilatancia depende directamente del cambio volumétrico que va a tener una muestra. Entonces, cuando yo hago pruebas en las que quiero encontrar la resistencia al corte, yo puedo encontrar el ángulo de dilatancia midiendo ese cambio de volumen en las probetas que esté ensayando.